cuál es el estatus de la imagen en la sociedad contemporánea, más por ahí, ¿no? Pues yo creo que ha sido un proceso muy largo y que se ha ido en las últimas décadas acelerando, ¿no? Que puede ir desde esta necesidad como iconográfica de todas las sociedades, ¿no? Y de otros periodos de la historia, que pues siempre ha habido representaciones pictóricas. La historia de la pintura, que es una historia muy larga, pues se fue desarrollando sí, de muy diversas maneras, pero muy evidentemente en la construcción de una ideal de mímesis, ¿no? De representación del mundo, ¿no? Y bueno, en cuanto aparecen estas herramientas tecnológicas, la cámara, básicamente la cámara, y después imagen en movimiento, imagen física y todo este despliegue tecnológico que la acompaña, pues obviamente se aceleran aún más estos procesos de representación del mundo, o de mímesis, o de testimonio de lo real, o de construcción de aproximaciones, ¿cómo llamarlo? Como de, incluso diríamos como de sustitución de los bancos de imágenes producidos por el hombre de lo real, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la era digital y más se acelera aún este proceso, y de repente ya el acceso a la producción, como a la lectura de imágenes, se vuelve del orden de lo cotidiano, no es ya algo exclusivo o excluyente del terreno de lo artístico, sino que se expande a todos los campos. De hecho, el trabajo de los científicos, de los médicos, etcétera, sería inconcebible sin de los etnógrafos, ¿no? Realmente es una herramienta que se extiende mucho más allá de lo específicamente artístico. Pues cambian muchos paradigmas de lo visual y de la imagen, ¿no? Por ejemplo, pues tú puedes contemplar a estos fotógrafos del siglo XX como creadores de una cierta plástica, ¿no? Porque la imagen va acompañada de ciertos soportes, en donde también mucho se desarrolla en el soporte a nivel creativo, ¿no? El cuarto oscuro supone una relación muy íntima con la creación de tu imagen, ¿no? Entonces hay también, por ejemplo, en esa etapa, tiempos de mucha espera, ya seas nada más un amateur que tomaste fotos familiares o un fotógrafo profesional, el proceso de revelado es una sorpresa, toma su tiempo, ¿no? Y bueno, de repente todo eso en un santiamén, por cuestiones estrictamente tecnológicas, ya no es así. Entonces sí hay un brinco, hay un salto cuántico y hay una readaptación de todos nosotros a ese vínculo con la imagen, ¿no? Pues antes teníamos las imágenes en papel, y las teníamos en álbumes, y así las guardábamos, ¿no? Y de repente pues tiras y tiras fotos, tiras de que disparas y disparas fotos, muchas ni siquiera realmente las ves, ¿no? Hay momentos en donde tienes que estar tomando fotos porque crees que si no se te va el instante, ¿no? Pero después no es que esas fotos las vayas a ver y disfrutar o ampliar, muchas se quedan pues ahí en los dispositivos digitales, ¿no? Y a su vez, pues sí, eso, se quedan ahí, entonces van haciendo estos bancos, yo diría, bastante ciegos de nuestras memorias, ¿no? Y bueno, pues si antes también estaba toda esa gran mística del cine y el 35 milímetros y todos los costos que eso implicaba, pues ahora tampoco ya están así, porque también se puede filmar en digital, incluso en la cineteca, en los cines de culto, etcétera, ya se proyecta en digital. Entonces tengo todos, digamos, toda esa construcción del celuloide como parte sustantiva de lo visual, pues, ha ido desapareciendo. Entonces a lo que voy es que de la pintura para acá, en esta necesidad del hombre de generar con lo real un proceso de mímesis, de representación, y a partir de ahí todas estas construcciones pues ha ido cambiando, sobre todo por los acontecimientos tecnológicos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que creo que también es paralelo y muy importante. Se han desarrollado los lenguajes, porque una cosa es tener los aparatos, los dispositivos o incluso las técnicas de representación perspectiva, ¿no? Pero otra cosa es cómo se van creando los lenguajes y cómo van construyendo esos lenguajes nuestras formas de ver el mundo, ¿no?
Entonces de repente quizá alguien del siglo XIX, principios del XIX, le enseñas una foto en donde tu perspectiva es una perspectiva, por ejemplo, totalmente oblicua o deformante de un objeto, pues quizá no tendría la capacidad de decirte ¿cómo hiciste esto? Los objetos tienen su lógica en el espacio y tiene que ir al frente y el espectador. No, o sea, hay un cambio en la construcción de la mirada que tiene que ver más con lo que estos aparatos te pueden dar que con lo que, digamos, la razón te podría decir o la construcción clásica. Entonces, bueno, siento que eso es todo eso ha estado en juego. Obviamente es desde los terrenos más específicamente artísticos en donde yo creo que se revolucionan estos lenguajes, en donde de repente un autor es capaz de decirnos no habías visto el mundo o no lo habías visto así, ¿no? Pero bueno, además vamos desde imágenes de lugares quizá, o sea, desde ver el mundo en realidades sociales muy diversas y enormes hasta la representación abstracta y conceptual de algo, ¿no? También a través de la producción de imagen. Entonces digo, creo que es amplísimo el fenómeno, creo que es un fenómeno que no es artístico específicamente, es social, y ahora habría que amarrar todo este fenómeno de la creación y renovación de los lenguajes visuales, más todos estos regalos tecnológicos, etcétera, a otro factor que es absolutamente determinante, que es el uso del poder ¿no? a través de la imagen. No son imágenes que salen de manera inocente, están siempre muy, muy cargadas, utilizadas. Entonces, pues tenemos también que es a través de la misma producción de imágenes cómo se tratan de estructurar los discursos de identidad, la imposición de ciertos mercados, la propaganda, el consumismo, o sea, digamos, hay todo este manejo, ¿no? Y empezamos a ver que las imágenes pues pueden decir una cosa o hasta pueden decir lo contrario, ¿no? O que las imágenes tampoco son la representación de la verdad, ¿no? Del instante verdadero. Las imágenes con Photoshop, etcétera, y desde antes se manipulan. Un personaje histórico lo puedes desaparecer, o alguien que no estuvo lo puedes poner, ¿no? Entonces, digamos, las imágenes resulta que tienen una sintaxis, se utilizan para decir ciertas cosas, ¿no? Y que depende de qué pones junto a otra cosa o qué título le das, pues también ya estás construyendo diferente, ¿no? Y bueno, y todo esto que va generando también cambios importantes en la academia, ¿no? Porque quizá un historiador clásico, un etnógrafo clásico, un filósofo clásico, un historiador clásico, jamás pensarían que tienen que crear campos nuevos de análisis de lo visual, que es lo que ahora se llaman estudios culturales o estudios visuales, en donde de repente, pues sí, son aproximaciones que podrían ser medio antropológicas, medio filosóficas, medio historiográficas, pero en realidad lo que son estudios del fenómeno de lo visual y tienen que atravesar campos académicos diferentes para construir una aproximación, ¿no? Y eso es lo que Didi Uberman y estos nuevos pensadores, Mitchell, etcétera, nos han pues transmitido y abierto, ¿no? Como que de entrada que no puedes tratar a la imagen, aunque sea semántica, con la misma manera con la que tratas al lenguaje, ¿no? Que bueno, ahí con Bartres empezó a haber como una análisis ya específico de la imagen, ¿no? Pero que vienen de todo este campo de los semiólogos, ¿no? Y que creo que es muy atinado, ¿no? Los Alan Krauss, etcétera, son los que nos ayudan a entender que podemos leer las imágenes, que no solo están ahí como copias inmóviles, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí. Entonces, como ves, creo que todo eso estamos como muy conscientes. O sea, en lo académico es evidente que si quieres entender a la sociedad actual, tienes que abordarla desde pues estos estudios visuales, es decir, hay fenómenos que solo se explican si tienes la capacidad de cruzar caminos académicos y abordar así las imágenes. Y las imágenes no porque si son buenas o no son buenas, o tienen un autor o no tienen un autor, sino porque son detonantes, ¿no? de idiosincrasias, de modos de pensar, de construcciones de lo real. Sí. El sábado estuve platicando, bueno, y a lo largo de esa investigación he estado platicando con tanto
autores, críticos, curadores, y me parece que hay como una tensión me parece como en dos. Uno, los que dicen no, hay que romper todo, y hay como un rechazo muy fuerte a cánones de academia. Hay otros que dicen, es que las imágenes ya están perdiendo como su potencia, ¿no? Desde el sentido de cómo se originan, que eso es información, es lo que decía Brea, ¿no? Que la imagen digital ahora es como si fuera un fantasma. Y en ese sentido percibo que hay como esos choques de los que dicen, no, espérense, vamos a revisar bien qué estamos haciendo, y los otros que dicen, no, nada de eso, nosotros no queremos nada, queremos romper todo. ¿Tú qué opinión o qué percepción tienes de eso? No, o sea, mira, yo pienso que estamos en un momento en donde es válido, por ejemplo, hacer como están haciendo en Pachuca, cursos de revisión y revitalización de los procesos de impresión clásicos. Es decir, el esfuerzo porque no se pierdan esas técnicas que forman parte de la historia de la fotografía y que pues fueron realmente pues, puntas tecnológicas en su momento muy importantes. Entonces creo que eso es absolutamente válido. Qué bueno que haya gente que ahorita está fascinada con entender cómo funciona la emulsión de plata y que hay otras técnicas y que sí usas productos cítricos en vez de ácidos. O sea, esa rama no está acabada ni agotada. Es decir, tú puedes imprimir todo lo que quieras en digital o guardarlo en dispositivos electrónicos, pero eso, digamos, lo que está mal es pretender, que eso es mucho lo que le pasa a la sociedad moderna, que como va en proceso rumbo a mejor, el pasado está mal, es obsoleto o ya no sirve. Yo creo que ya en nuestra era, que yo sí la llamaría posmoderna en ese sentido, ya no podemos pensar así, no podemos pensar que ya superamos esos otros modos y que ahora vamos hacia los nuevos y que conforme vamos superando todo se puede ir a la basura. Yo para nada creo eso. Creo que un artista puede ser súper contemporáneo y decidir que se quiere meter en un cuarto oscuro, yo voy a experimentar. Esa sería su verdadera libertad, ¿no? Ahora, sí creo que no podemos tratar a la fotografía igual que como se trataba antes de la era digital, ¿no? De todas formas, una cosa es la imagen como eso, como comunicación, como decían, como información, que está generando verdaderos fenómenos en la expresión cotidiana y en la moda en el modo de pensarnos a nosotros mismos y de relacionarnos con nosotros, ¿no? Pues todo lo que ya sabemos que para qué abundamos, ¿no? Las redes sociales están forradas de imágenes que además algunas intervenidas, como los memes, muchas son fotos familiares o de selfies, y después hay también mucha fotografía de que comí, que bebí, a dónde fui, que viajé, que vestido, o sea, esos son fenómenos de comunicación, o sea, no sé si están bien o mal, o si son frívolos, pero son absolutamente reales. O sea, hay esa circunstancia que nos está determinando a todos, que es pues los usos de estos gadgets tecnológicos que realmente ya no es una elección, no es como cuando el fotógrafo antes decía esta cámara y yo, ¿no? Y con ella voy a redescubrir el mundo y me voy a reenamorar del mundo. No, ahora andamos todos con la cámara para todos lados, y la cámara de video, y las mañanitas, y el cumpleaños, y lo filmamos, y lo subimos a la red. Eso, así es, o sea, digamos, así es, y ahora lo interesante es ver de qué manera se puede ir utilizando, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a ver ciertas organizaciones sociales y cómo se movilizan gracias a las redes, te das cuenta de una enorme potencialidad que podría llegar a tener eso como modos de organización, de comunicación, de cuidado de sí, de los unos con los otros, ¿no? Y después está, bueno, una parte que para mí es absolutamente esencial, que es la cuestión de ser críticos, ¿no? O sea, de generar todo un sistema reflexivo, consciente, etcétera, para tener procesos de digestión de la imagen, ¿no? Porque estamos pues ante bloques gigantescos y violentos, ¿no? Impositivos de la imagen. Entonces, pues creo que una de las prácticas importantes tanto de los curadores como los artistas actuales tiene que ver no tanto con
con esto de generar nuevas imágenes. Yo quiero ser el que genere la nueva imagen, como esta capacidad de relectura de las imágenes, de reasimilación, incluso de apropiación, ¿no? Entonces tú ves a muchos fotógrafos jóvenes que no están sobre todo tomando fotos, que están yéndose a bancos de archivos, bancos de imágenes específicos para utilizarlos de su propia manera, ¿no? O para ponerlos en contexto. Hay mucho trabajo, pues, como el de Diego Berruecos, ¿no? De apropiación, por ejemplo, de los archivos del PRI, ¿no? Para estudiar los gestos del poder, o Adela Golbar, que a partir de archivos que va armando de fotos que salen en la prensa sobre la violencia y el narcotráfico en México, realiza puestas en escena alegóricas, a su vez filman. Es decir, hay prácticas específicamente artísticas que se están planteando más como procesos de relectura, reapropiación y cuestionamiento de estos regímenes de lo visual. En la academia, que yo, o sea, cuando dicen academia siempre parece como, ay, que pareciera algo muy, un tronco, muy firme. Academia, la investigación teórica, la gente que se dedica a reflexionar a partir de una serie de estudios que van dentro del orden de las humanidades, desde la psicología, la fenomenología, el psicoanálisis, la filosofía de maneras, de historia del arte, ¿no? Que están tratando de entender este estatus de la imagen contemporánea y también de generar discurso crítico, es decir, cómo lo estamos asimilando y qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa con las imágenes y cómo podemos distanciarnos de ellas, ¿no? Entonces también hay un fenómeno que yo le llamaría iconoclasta. O sea, realmente no podemos ser unos viles entusiastas de la sobrepoblación de imágenes. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy críticos. Entonces creo que hay toda esta parte. Después, por eso digo, si hay una fotografía autoral, también está cruzando líneas que antes no se cruzaban. Por ejemplo, antes decían, no, yo soy fotoperiodista, yo no soy artista, ¿no? Los que decían, no, yo soy fotógrafo de autor, esos fotoperiodistas nada más están ahí, ¿no? Trabajan por solicitud o ¿no? En cambio yo sí soy artista, ¿no? O está el fotógrafo comercial que pues, le encargan y echa las luces y le toma la fotografía al modelo, y es mi chamba, pero eso, pues, ¿qué me importa si es mío o de quién es? Y como no sé, a mí me pagaron por estimar. Es tan amplio, tan grande, ¿no? O los archivistas que están obsesionados por cuidar una imagen que está por perderse, pero que resulta que lleva más de 100 años ahí, ¿no? Entonces, digo, creo que hay muchas especialidades y muchas gentes interesadas y ocupándose de la imagen. No creo que haya nada que mandar a burlar, o sea, es que me dijiste, ¿no? Como de que, o sea, yo no, creo que lo que sí es ridículo es pretender que podemos hacer como si no pasara nada. Eso sí me parece que no lo podemos hacer. O sea, no podemos vivir como cuando se vivía en la época gloriosa del blanco y negro, no podemos, ¿a quién engañamos, no? Todavía hay gente que, por ejemplo, se escandaliza de que unas fotografías hechas para Instagram o algo así se pongan en el muro del centro de la imagen, ¿no? Ahorita en la Bienal tuvimos algo así. Pues no, para eso no es el muro del centro de la imagen, como diciendo, el centro de la imagen es para fotografía con mayúscula, para fotografía de autor, pero el Instagram, todo eso, no, yo no creo eso. Yo creo que estamos ante el fenómeno de lo contemporáneo y que a través de una reflexión, una curaduría clara, tú puedes llevar a los muros del centro de la imagen una gran variedad de cosas. Eso es lo que espero, que podamos tener desde fotografías de archivo hasta la recuperación del cuerpo de obra de algún fotógrafo importante, hasta las cuestiones más experimentales que nos lleven a utilizar los medios digitales como se nos dé la gana. O sea, yo creo que no podemos decir que todo es lo mismo, porque sería terrible, pero sí podemos decir que aquí tiene que haber un cruce de modos, de usos y de aproximaciones a lo visual. Listo. Entonces, pues eso lo vuelve doblemente difícil, porque si tú dices, yo quiero ser fotógrafo, ¿cómo me vuelvo fotógrafo? ¿Cómo me vuelvo yo fotógrafo si hay otro que se dice artista contemporáneo y básicamente hace fotos, ¿no? Pero él es artista contemporáneo o artista visual y exhibe en todo este tipo de espacios y su currículum se orienta a esto, pero está haciendo fotos. Y yo me digo fotógrafo y entonces yo quiero estar en el centro de la fotografía y en
en el festival de la fotografía y quiero hacer mi carrera específicamente, yo me considero fotógrafo, no artista contemporáneo ni visual, ¿no? Entonces esto se quiere orientar así, ¿no? Pero quizá hay otro que es fotoperiodista y incluso trabaja para un medio fotográfico, pero dice, yo lo que quiero es construir mi mirada, o sea, yo no soy neutro, yo no nada más hago fotos como si fuera yo una máquina, ¿no? Las únicas fotos que yo he visto que son absolutamente no humanas, fue un libro maravilloso que me regalaron de fotografías que se le tomaron a Marte con pues, una cámara que toma fotos sin que haya una mirada detrás, ¿no? Pero ese es el único caso que yo conozco en donde no haya detrás un sujeto, un responsable, una aproximación, ¿no? Entonces, bueno, pues así la tienen. Ese es el reto que, o sea, como artistas tienen ese reto de tomar ese tipo de decisiones, porque creo que es lo que son. No creo que sean una cosa está bien, otra está mal, o eres esto o eres lo otro, es lo que quieras. Puedes querer ser un fotógrafo y imprimir en analógico y estar en la galería que solo vende analógico, vas a tener tu nicho. Y puedes ser un así súper contemporáneo que te estás metiendo con los archivos digitales y los estás estropeando, ¿no? Metiéndote a su sistema binario y después imprimes unas fotos súper locas y dices, pues este es mi arte, ¿no? Igual les encanta y al rato lo están vendiendo en no sé qué galería. O puedes hacer algo tan exitoso como ya ha pasado en muchas ocasiones, como agarrar un fotógrafo que nunca se sintió siquiera autor como Metinides y catapultarlo, ¿no? En los ámbitos más excelsos del contemporáneo, porque tú como curador o como lector especialista tienes esa capacidad. Eso también pasa en el arte contemporáneo, ¿no? Sí. Puedes redescubrir un artista que en vida no se le puso ninguna atención y de repente decir, era la neta, ¿no? Entonces yo como lo veo es como medio abierto, así, o sea, no creo que esas sean las decisiones importantes. O sea, no creo que, por ejemplo, tú puedas justificar un espacio por decir, es que yo nada más siglo XXI, puro digital. Eso es un elemento que dices, ese es mi statement, yo solo digital, pues bueno, pero no es sustantivo. A fin de cuentas no es sustantivo, porque el hecho de usar una cámara digital no te va a hacer más contemporáneo necesariamente. Lo contemporáneo no radica en que uses la cámara último modelo, no lo creo. Creo que hay casos en donde de repente puede ser mucho más contemporáneo simplemente haciendo lo que te digo, o sea, retomando y reapropiándote de materiales, o por ejemplo esto de María Hacha, ¿no? Es un collage, ¿no? Que es un collage, ahí hay 40, o por lo menos 40 ítems que provienen de fuentes visuales diferentes, y no es esta ostentación del Photoshop para que parezca muy tecnológico y último, es un uso muy exquisito del recurso tecnológico para lograr una imagen que en realidad es construida pero que pareciera muy clásica, pero que tiene detrás una profunda investigación de los imaginarios de lo femenino, ¿no? Entonces que hay una investigación visual del universo de lo femenino a través de pues revistas, fotografías de época, etcétera, y después pues unas técnicas realmente muy contemporáneas para construcciones. Entonces te digo, como que hay que ir tomando ese tipo de decisiones. Lo que sí es qué vamos a hacer con esta imagósfera, ¿no? A mí creo que eso es lo que más me inquietaría. ¿Qué vamos a hacer con esta imagósfera? ¿Cómo la digerimos? ¿Cómo la ordenamos? ¿Cómo hacemos que no todo fluya en el aire sin peso? ¿Cómo podemos entender y yo creo que esa es la gran pregunta. Y bueno, a mí se me ocurre en ese sentido hablar un poco, quizás hasta metafísico, ¿no? De que, bueno, la sobreproducción de imágenes, sí, es como una saturación de información, ¿no? En la cosmovisión de mayas y otras culturas prehispánicas, decían que la entropía, bueno, ahora acepta ese término, que la entropía es como el desgaste del cosmos. Y eso, a mí se me ocurre que a nivel social la sobreinformación nos está propiciando algo, no es nada más que vamos por la vida y vemos un periodo aquí y otro acá, un espectacular, y luego el celular, y hay pantallas como por todas partes, ¿no? Eso, ¿qué repercusiones podría tener a nivel social? Sí, pues yo pienso que bueno, esto ya se convirtió en un franco secuestro de lo real, ¿no?
realmente ya esta mediatización de las imágenes nos ajena del mundo, ¿no? De manera bastante terrible, justamente porque esta imagosfera está determinando nuestros deseos, nuestra identidad, nuestros deber seres de manera como muy brutalista, sustituyendo por el simulacro las experiencias, ¿no? O sea, tú ya, te digo, yo he visto estos casos de gente que realmente no está en el lugar, ¿no? O sea, vas ahí al típico lugar, ¿no? A la Torre de Pisa, y no estás ahí, no te pasa algo, no estás pensando en tomar la foto, pero ni sabemos bien por qué. Realmente no sabemos por qué. Digo, me ha tocado ver, por ejemplo, a un señor maltratar a su esposa con el hijito en brazos porque no se acomodaba en el lugar que él quería para tomar la foto, ¿no? Es decir, ya llegué aquí, estoy en mi viaje, wow, déjame respirar este lugar, sentir su aire, no, ya, vámonos, ¿no? O sea, algo nos está pasando, y yo creo que tiene que ver con esto como de lo del secuestro del tiempo, dice el secuestro de lo real, el secuestro del tiempo, o sea, estamos, y yo lo relaciono mucho con la lectura de Guy Debord de La sociedad del espectáculo, ¿no? O sea, por eso digo, no hay inocencia en esta sobreabundancia de imágenes, hay un secuestro de lo real, hay una enajenación de los sujetos en función pues, a los fines, obviamente, del consumo, del capitalismo, etcétera, y lo que esto está generando, esta imagosfera, yo diría que en su gran mayoría es basura, ¿no? Y tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Estaba viendo hoy en la mañana un video sobre toda la basura de plástico que está circulando por todo el planeta, y que pues, tú te tomas tu refresco y te avientas ahí la botella y crees que pues, ya la tiraste y ya te deshiciste de ella, ¿no? Y pues no nos estamos deshaciendo de ella. Lo mismo un poco creo que está pasando con las imágenes. O sea, de repente estamos llenos de esta basura visual, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejarla, ¿no? O sea, sí se llama contaminación, y pues, creo que lo único que a mí se me ocurre y que veo hasta el momento es que efectivamente, sobre todo en el terreno de las artes, estamos manteniendo una actitud crítica. Creo que eso pareciera decir qué quiere decir eso, y eso de qué te sirve, o eso te sirve a ti, pero no, creo que digamos, dentro de este sistema terriblemente coercionante que es el capitalismo, el hecho de que sigan habiendo espacios de reflexión, de resistencia, de humor, nos dan márgenes para que no nos devore la imagósfera. Entonces nuestra chamba es enorme, infinita en ese sentido. Y retomando un poquito lo que decías de las exploraciones que se hacen desde diversas disciplinas, ¿no? Antropología, psicología, ahí ¿cómo valoras tú cuando escoges imágenes? ¿Qué es lo que le da valor a cada obra? Pues bien diferente. La verdad que digo, siempre es, o sea, hay muchos órdenes de lectura de una imagen, ¿no? O sea, puedes usar una imagen por el valor histórico de lo que cuenta, ¿no? Es un documento importante para hablar de un cierto periodo, un personaje, y es un testimonio, ¿no? O es hasta una cápsula del tiempo, ¿no? Que te trae el pasado, y, ¿no? En el momento que lo ves es como si ese pasado se activara de nuevo, ¿no? Entonces ahí tú tienes un valor documental, ¿no? Pero después, bueno, está obviamente el llamado inmediato, que es el llamado estético, ¿no? Quien lo niega, y aunque es subjetivo, bueno, yo creo que pues hay ciertas líneas que todos podemos identificar, ¿no? Pues el color, la forma, el concepto, su equilibrio, tal. Entonces, bueno, pues tienes este orden, ¿no? De atracción estética, y en donde puedes involucrar también lo emocional, o hasta el gusto, ¿no? Y puedes llegarle desde ahí a las imágenes. O hay otras construcciones estrictamente conceptuales, ¿no? Son imágenes que solo tienen sentido dentro de una apuesta conceptual, ¿no? Están utilizando un lugar muy específico en una construcción, pues, conceptual, ¿no? O sea, es decir, están ocupando un cierto papel, pero quizás si las vieras en otro contexto ya tendrían otro valor, ¿no? Las estás, digamos, usando para una construcción conceptual, ¿no?
Yo no, es que, te digo yo, o sea, o por ejemplo en la Bienal, ¿cómo escoges a los fotógrafos de la Bienal, no? Entonces, tienes que tomar decisiones que en realidad son hasta cierta medida arbitrarias. Primero, bueno, la Bienal, ¿por qué es importante la Bienal? ¿Es importante para que Pedro Meyer o Graciela Iturbide ganen el premio? Pues no, ¿verdad? Es importante porque sigue siendo una plataforma para entender qué está pasando en la fotografía contemporánea. Es importante para los fotógrafos más jóvenes y emergentes probarse allí, darse a conocer ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la característica, como escoges un jurado diverso, un jurado de fotógrafos, curadores que generan un tipo de diálogo sobre las obras. ¿Qué van a valorar? Por ejemplo, van a decir, no, es que este sí es buen fotógrafo, yo ya le vi que hizo este otro, ¿no? Entonces, ¿qué tienes como elemento? Saber de dónde viene el artista, pues eso también siempre sirve. Igual ves algo que se ve buena la foto, pero no sabes ni quién es, o el trabajo precedente, pues no te gustó nadita, ¿no? Entonces, no, pues quién sabe, esta foto está bien, pero como que no tiene antecedentes, ¿no? Pues ese es otro valor, ¿no? Tener esa experiencia es lo que de repente los especialistas pueden aportar, tener como esa perspectiva, quiénes son, qué han hecho, de dónde vienen, o de repente pues sí, te encanta la foto, pero otro va a decir, no, esto lo hizo tal hace 20 años, este es un fusil de tal otro, entonces bueno, pues ahí tienes otro tipo de conocimientos históricos dentro de conocimientos de la propia historia del arte, de los diferentes autores, como para que cuando veas algo no te vayas igual con la finta, igual no es propio, ¿no? Entonces digo, pues esos ahí se construye así esa valoración. No sé, pues así yo te digo, no creo que haya como una sola manera o que sea correcta. A mí me gusta siempre como dar la oportunidad de que cada cosa me diga por dónde, ¿no? O sea, yo no le voy a decir que no a unas fotografías de un archivo, a mí no. A mí lo que me gusta es la fotografía contemporánea, ¿no? O no voy a decir, no, yo pura fotografía feminista. No es mi estilo. O si no. Contemporáneo, nada más lo conceptual, ¿no? Porque eso por ejemplo es uno de los problemas que yo veo actualmente. Ante esta inquietud de la fotografía de cómo volverse a pensar a sí misma, y como de salirse de ciertos lugares comunes o de ciertas familias, digamos, de autorías, de repente hay un intento como decir, es que nosotros sí somos contemporáneos y sí somos lenguaje contemporáneo, y entonces se piensa que contemporáneo es ser abstracto o contemporáneo es ser muy conceptual, ¿no? Y es como no reconocer que lo contemporáneo es también el performance, el arte-acción, ¿no? Vienes, ¿no? Por ejemplo, toda esta cosa de estas, que hay mucha fotografía de montaje, de puesta en escena, en donde hay como esta cosa psicológica o onírica o ominosa que se pone en escena gracias a la iluminación, la escenografía, la puesta en escena. Eso proviene también de las fuentes de los lenguajes contemporáneos y lo rastreas pues desde el performance, el arte-acción a la fecha, entonces no es menos contemporáneo. O sea, creo que es limitado decir, entonces ahora vamos a hacer pura fotografía abstracta, ¿no? Pues no, entonces eso pues no es lo contemporáneo. En fin, o sea, como que hay que estarle buscando. Entonces, ¿qué sería lo contemporáneo, ¿no? ¿Cuál sería la fotografía contemporánea hoy en día? Pues yo creo que en primera sería una fotografía que no necesitara cobijarse en los espacios especializados de la fotografía, ¿no? Creo que tiene la fotografía tiene que poder circular en un ámbito mucho más amplio, ¿no? O sea, no puede ser que un artista conceptual que hace fotos sí puede estar en el centro de la imagen, pero también puede estar en el Carrillo Gil o en el MAM o en Bellas Artes, y que un fotógrafo nada más puede estar en el Museo de la Fotografía o en el Festival de la Fotografía. Entonces creo que esas cuestiones que tienen más que ver con endogamias son las que quizá están más en crisis actualmente. O sea, hubo una época en la que había como que proteger al fotógrafo,
porque tenía pocos espacios de expresión, porque no se le consideraba igual, porque no había galerías de arte que se dedicaran a la fotografía. Entonces, si ya no es así, ¿por qué lo vas a separar de las otras prácticas? Si estamos tendiendo a la interdisciplina o la transdisciplina o la indisciplina, ¿por qué la fotografía no lo va a hacer, no? Bueno, creo que ya recorrimos todo, bueno, sin querer, ¿no? Pues no sé, espero No, estuvo muy bien. que te funcione. Sí. Digo, sobre todo porque igual lo que quiero hacer tiene que ver mucho con una perspectiva filosófica, pero quiero que tenga como una función psicológica para que en concreto a partir de imágenes se trabaje con aspectos existenciales, ¿no? O problemáticas psicológicas que puedan suscitarse o que existan. Sí, pero tú estudiaste comunicación. Sí. Sí, pues está buena la apuesta. Sí. Pues debes conocer a Quimay Miguel Ángel. Sí. Ajá, sí, él fue mi maestro. Muy buena. Sí. Sí, muy bueno. Muy inteligente. Sí. Psicoanalista, ¿no? Sí, psicoanalista. Sí, pues por ejemplo desde ahí, ¿no? Otro rollo maravilloso para pensar en las imágenes, o sea, cuando tú lees un poema, generas una imagen. Cuando sueñas son imágenes, sí, ¿no? Exacto. O sea, las imágenes también tienen una inmaterialidad absoluta, de eso ni hablamos, ¿no? Y de lo que dice Didi Huberman, ¿no? Que las imágenes son como el vuelo de la mariposa, ¿no? Que de repente te llega una imagen de la cabeza y ahí está y de repente desaparece, ¿no? Sí. Y que cuando ni la estás esperando de repente llega y dices, ¿por qué me vino esta memoria o esta imagen? Entonces también ahí pues amplías el scope totalmente, ¿no? Le quitas este sentido pues matérico y de la cámara y todo y te vas directamente a la reflexión sobre la imagen o lo imaginario. Por ejemplo, ya en filosofía las cosas se ponen realmente muy raras, ¿no? Por ejemplo, en alguien como Kant, ¿no? Que toda su teoría del conocimiento está fundada en una filosofía de la imaginación. Sí. O sea, es la imaginación la que articula tu relación con lo sensible y los conceptos, ¿no? Y cómo opera es a veces medio misterioso, pero resulta que lo considera una de las, ¿cómo se llama?, de las partes de la estructura trascendental del sujeto, ¿no? La capacidad de construcción de imágenes, porque sí, si te pones a pensar una imagen, está medio camino entre el concepto y la percepción sensible, ¿no? Es como implica una especie de cruce o alianza o acuerdo entre órdenes, digamos, de información muy diferentes, ¿no? Entonces, la imagen pues, desde ahí, ¿no? El ojo, y confusión el ojo y la cámara. Entonces, sí. Sí, e igual, hablando de Kant y toda la línea que viene, bueno, a mí me gusta mucho pensar en la alegoría de la caverna, ¿no? Que pues, es desde ahí. como tal. No, es lo más contemporáneo que hay. Y bueno, ahora sí nos pasamos del otro lado del mundo, ¿cómo perciben las imágenes, ¿no? Que sí tiene algo distinto, no sé. Nos agarramos desde la filosofía Tao, que concebía una totalización, ¿no? ¿Cómo sería la imagen de esa totalización para ellos? Y cómo se puede encontrar con el pensamiento de Occidente y todo lo que se desarrolla en torno, bueno, de manera plástica, digital. Cómo se ha ido construyendo, ¿no? Y en qué momentos se cruzan, en qué momentos se separan. No, y también eso que dijiste que me gustó muchísimo y que valdría la pena trabajarlo más esto de la entropía, ¿no? Como pensar que quizá también como sociedad estamos ya en un proceso de amplia descomposición o sea, como si, por eso empezamos la plática en este rollo de, o sea, la reproducción de imágenes supone una relación con lo real, ¿no? Y esa relación con lo real se ha ido complejizando en la modernidad hasta este grado que hemos llegado de que estamos más bien rodeados de nuestra atmósfera y que hemos perdido esa capacidad de que la imagen sea algo que se construye entre tu subjetividad y la información del mundo, ¿no? En realidad tu relación ya es con capas y capas y capas de imágenes, ¿no? Entonces, pensar en así como en el universo, o sea, si es entropía, o sea, estamos hablando de las energías
cósmicas, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? Es como, realmente creo que es un fenómeno, yo no creo que nadie lo haya podido prever ni calcular al grado que está pasando. Otra de las cuestiones que también a veces me preocupa es que este hecho de que ahora todo se genera digitalmente nos está haciendo en realidad está empequeñeciendo nuestro acceso a la historia, a la información, a todo, porque todo lo que se está quedando afuera, las grandes bibliotecas, los bancos de imágenes, o sea, todo lo que no, o sea, sí hay muchas cosas que se van subiendo, y todo se está subiendo, como si nos fuéramos a mudar. Lo estamos mudando, estamos transmutando, o sea, estamos subiendo todo, pero bueno, estamos homogeneizando la experiencia. Sí. Ya toda la experiencia es a través de los dispositivos. Pero si no está arriba, por eso eso siempre insisto mucho para ver si puedo trepar a lo digital los fondos fotográficos del Centro de la Imagen. Pero más que los del Centro de la Imagen me preocupan fondos mucho más grandes y ricos, la Pachuca, por ejemplo, o lo que hay de cine en Filmoteca o en Cineteca. O sea, me parece crucial que las nuevas generaciones a la hora de tener su imagósfera la tengan realmente amplia, no que crean, ¿no? De repente que pues el mundo empezó en el siglo XXI, ¿no? y que ya se construyó ahí arriba, ¿no? Entonces toda esta enorme migración de imágenes, pues, qué retos gigantescos, yo no sé para dónde esto. Pero me encantó lo de la entropía, esta sobreabundancia de imágenes. Yo sí creo que sí tiene que ver con algo que es como lo de la basura. O sea, sí hay cosas que de alguna forma están ahí entrópicamente acumulándose y no creo que eso sea algo que desde el punto de vista de un fenómeno más amplio no tenga un carácter. O sea, no que sea pues, algo que quién sabe o que sea algo tangencial. O sea, creo que es algo muy significativo. Sí, incluso pues de manera personal me puse a investigar justo sobre la entropía, hice un ensayo, le llamé el ruido, ¿no? que existe, y es como están, sí, como toda esa parafernalia, ¿no? ahí junta, pero me di cuenta que hay detalles que están como naciendo y eso en un sentido poético es como ver el entrecruzamiento entre arquitecturas que también son imágenes, ¿no? entre todo lo que pueda abundar en sociedad, como hay plantas creciendo. Ajá, y dije, pues qué raro, ¿no? O sea, me llamó la atención de una manera así como muy intuitiva. Y dije, bueno, a pesar de que está como toda esta información ahí, está creciendo algo. Ajá. No, bueno, la naturaleza se cuela por todos los rincones. Sí. Es la más sobreviviente. Y estuve haciendo algunas fotos sobre eso, sobre cómo está ahí, sin saberlo, ¿no? Y a lo mejor en palabras románticas es como eso, ¿no? Como que el humano todavía sigue teniendo esa parte también. Sí, sin embargo se remueve, sí es muy misterioso. Además, ¿qué vas a decir? ¿Quién se tiene derecho a disparar imágenes y quién no? ¿O cuántas al día puedes hacer? O sea, tampoco, ¿cómo mesuras esto, no? O sea, o tomas yo de repente sí, también por una cuestión como poética, he tomado decisiones a veces muy radicales, así siendo yo la directora del Centro de Imagen, de no tomar fotos, o sea, de ir a un lugar, fui al desierto hace unas semanas, y dije, no pienso tomar una sola foto, no necesito justificar mi experiencia con ahí acumulando esas, ¿qué es? O sea, porque en realidad son todas esas imágenes, unos cuantos bits cibernéticos, ¿no? Sí. No es mucho más. Pero fíjate, de esto de la imagósfera, fui a Jordania y en Jordania solamente hay imágenes del rey y su familia. O sea, no hay ni siquiera anuncios de Coca-Cola y no hay mujeres semiencueradas anunciando brasieres y, o sea, toda esta contaminación no existe. Solo existe una imagen, la del rey. Es otra cosmovisión, ¿no? Entonces sí, o sea, algo le ha pasado a la sociedad moderna, capitalista, con esta sobreproducción visual. Creo que sí está bastante
impresionante como fenómeno. También Baudrillard dice que entramos como en esta etapa en donde realmente ya el tiempo es cíclico, o sea, ya no hay, o sea, la modernidad se basaba en esta idea del tiempo progresivo, ¿no? Que era el pasado, presente, hacia el futuro, porque se basaba en la idea de que progresabas, pero realmente ahorita ¿qué progresas? Entonces, pues habla de cómo estamos más bien envueltos en un tiempo cíclico, viviendo solamente de simulacros, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con lo de la entropía que tú dices. Sí. Estamos totalmente entropizados en nosotros mismos, en nuestros imaginarios, en lo construido, en nuestros deber seres, de acuerdo a ciertas necesidades mercantiles. O sea, estamos atrapados. O sea, la imagósfera no es nada más ahí pues, inocente. O sea, en parte todos somos responsables y todos estamos atrapados ahí. Es como una red. Sí. O sea, ¿cómo sales de ahí, no? Y de igual manera, o sea, cuando pensamos en movimientos sociales, ahorita que mencionaste lo del rey, me llamó la atención, porque estaba pensando, ¿no?, de que, ¿por qué sí era posible que hubiese como un gran movimiento, un gran cambio social, que es algo que me parece que está latente últimamente? Por supuesto. Y me pongo a pensar en eso, ¿no? Y si cada persona, si cada subcultura está percibiendo algo distinto, me parece que no puede haber como un movimiento, porque no hay una idea como de absolución. No, porque entre otras de las maravillas de esta imagósfera, digo, de las maravillas desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista del control, esta imagósfera lo que hace es aislarnos. Ajá. ¿No? Porque cada quien está metido en su dispositivo y consumiendo imágenes y te digo, o sea, yo lo veo, o sea, todas esas miniseries, programas, comerciales, todo eso lo que te está haciendo es trabajar tu cabeza, o sea, sí. No nada más te vende un producto que vas a necesitar o no, o sea, te están trabajando la cabeza y de manera totalmente aislada, desarticulada, ¿no? Zombie, de manera zombie. Entonces realmente la lucha social tiene que partir desde ahí, ¿no? Desde salirte del dispositivo y voltear a ver al de enfrente. Está rudísimo. Sí. Y otra de las increíbles facultades de esta imagósfera es que todo lo reintegra. Una imagen que en su momento puede ser reveladora, crítica, parteaguas, al rato puede aparecer en un comercial, ¿no? Sí. Entonces, híjole, es como... Una playera. Eso tiene que ser persistente, la resistencia tiene que ser persistente. Estamos desarrollando un seminario aquí en el Centro de la Imagen, que le llamamos de investigación y curaduría. Y justamente lo que les propuse es que viéramos en la fotografía desde el cruce, o sea, que nos olvidamos de la fotografía, ¿no? O que si el cine o la imagen, ¿no? que pensemos los cruces de la tecnología con la experimentación artística, porque creo que ahí es en donde podemos medio ver qué onda, ¿no? O sea, antes de que llegue a manos, a otras manos, pues empezar a ver cómo haces para ti esas, yo le llamo venias tecnológicas, ¿no? O sea, porque no es per se el problema de la tecnología, ¿no? Es como, no sé, qué decisiones tomas con ella, ¿no? ¿Cuál es la tecnología la que nos está conduciendo a donde quiere? Sí. ¿No? Y no nosotros los que estamos decidiendo qué hacemos. ¿Quién sabe? Estamos en un momento muy interesante. Yo creo que sí llevamos como un lustro, como unos 5 años, en donde de repente cosas que eran muy difícil ver y entender, porque estaban como muy cuesta arriba, ahora se ven en panorama y eso es como interesante.